Dialogamos con el señor Emanuel Sotelo, vecino de Zapala. Podemos decir un amigo de la casa, dado que lo conocemos desde hace muchísimos años y hemos estado en contacto por sus diversas actividades que ha realizado y que ha emprendido en la ciudad de Zapala. Ante todo, un gusto saludarte, Manuel, y más allá de la confianza, gracias por aceptar la propuesta de poder dialogar, de comentar aspectos de tu vida, de esta nueva vida que también has encaminado y que ahora vamos a dar a conocer. Así que muy agradecido y preguntarte cómo te sentís. Bien. Muy bien, Daniel, muchas gracias a vos por la iniciativa de poder hacer esta nota, esta entrevista. Saludar a toda la teleaudiencia y a todos los vecinos y vecinas de Zapala y alrededores y del mundo que se informan a través de tus medios digitales de comunicación. Para mí es un placer aceptar tu iniciativa de una entrevista, sobre todo también porque, como vos decís, mucha gente de Zapala, del cual estoy agradecido, me ha acompañado en las diferentes propuestas de mis actividades políticas, sociales, y bueno, y hoy me encuentra en otro rol que también siempre fue parte de mi vida, aunque no con la intensidad en la que está haciendo ahora, que es desde la cuestión religiosa. Así es, así es. Y ese era el punto de encuentro que, por supuesto, cuando conocimos la noticia, nos sorprendió gratamente, pero también nos impactó desde el desconocimiento. Y que ahora vamos a ampliar detalles. Pero arranquemos por el comienzo de la historia. Sí. Nunca te lo he preguntado, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Mirá vos, sos del norte del país. Del norte, así es. Hace 40 años. Yo tengo 40 años. Muy joven. Así que allí nací y Zapala me recibió hace 20 años atrás. O sea, la mitad de mi vida la he vivido acá en esta tierra que me adoptó, que nos vinimos con mi familia. Y bueno, desde el 2003 me considero un ciudadano zapalino, claro, con idas y vueltas. Subí el Michacheo 2 veces, así que según la leyenda me voy a ir y voy a volver, y me ha pasado. Muy bien, interesantes los conceptos. Y te pregunto con todo respeto, ¿y en el Chaco tenés familia? Sí. Sí, allá tengo... ¿Sos de darte una vueltita por allá? Sí, ahora hace tiempo, ya hace 5 años que no voy para Chaco, pero sí tengo... Acá en Zapala tengo a mi madre, una hermana y un sobrino. Y bueno, todo lo que hace a las amistades. Después tengo un tío y primos en Neuquén Capital, que es lo más cercano en cuanto a familia. Y después el resto de mi familia, mi padre, un hermano más, sobrinos, abuelos y tíos y primos en Chaco. Muy bien. Emanuel, y hace 20 años, ¿a qué obedeció precisamente tu llegada y de tu madre a Zapala, no? Búsqueda de prosperidad y de una mejor vida. Resistencia Chaco, en aquel momento se vivía mucha pobreza, mucha necesidad. Se sigue viviendo porque los últimos datos me llamó la atención y enseguida lo sentí en mi corazón, tristemente, que Resistencia, el Gran Resistencia, signifique un 60% de nivel de pobreza. Eso significa que nosotros hace 20 años con mi familia nos vinimos escapando de una mala situación económica, y bueno, en Chaco lamentablemente sigue igual. En ese momento vinimos, mi mamá es docente, hoy por hoy jubilada, así que había mucha diferencia en los ingresos de un docente chaqueño en relación a un docente neuquino, así que la acompañamos a ella buscando obviamente el bienestar de sus hijos. Nos vinimos con ella como docente, empezando con suplencias, interinatos, hasta que pudo titularizar y jubilarse acá en Neuquén.
como docente. Claro, no, una historia que desconocíamos. Emanuel, yo te conocí, lo digo con total confianza, en el momento que trabajabas en Tarjeta Naranja, ¿no es cierto? Así es. Bueno, llegaste a Zapala con 20 años de edad. Sí. Seguís siendo muy joven, ¿no? Pero ahí eras jovencísimo. ¿Y cómo fueron ese primer tiempo acá? ¿Te costó adaptarte desde el clima? No, la verdad es que no. Siempre cuento que incluso nosotros como familia, primero nos asentamos en Neuquén Capital en el 2001. Sí. En junio del 2001 nosotros nos vinimos. O sea que los primeros 2 años... De épocas difíciles en el país también. Exacto, sí, digamos, post-crisis. Así es. Entonces, yo sin embargo iba y venía. Vivíamos primero en Neuquén Capital, ¿sí? 2001-2002, Neuquén Capital. Yo por ahí también trabajando como vendedor, ese tipo, para ayudar a mi familia en ese momento. Pero no me hallaba, siempre cuento yo eso. Yo era una cosa de que siempre, para mí, vivir en Neuquén o en Resistencia me parecía lo mismo. Y obviamente en Resistencia tenía mi familia y mis amigos, entonces me quería volver todo el tiempo. Hasta que en el 2003 me vine a Zapala. Y acá me quise quedar, acá sí me quise quedar. La calidad y calidez humana del zapalino fue que finalmente me sedujo y me recibió de tal forma que me quise quedar. Zapala hizo la diferencia al momento de decir me quedo en la Patagonia. Así, Emanuel, y en Tarjeta Naranja estuviste varios años trabajando. Sí, estuve trabajando 9 años. 9 años. Mirá vos. 6 años acá en la sucursal de Zapala y casi 3 años en la sucursal de Neuquén Capital. Qué bien, desarrollaste un interesantísimo trabajo, Sí, ¿no? Sí, desde el sector comercial, desde las relaciones interinstitucionales. Claro. Hicimos mucho, me acuerdo esos años fueron muy fructíferos en cuanto a la relación de Tarjeta Naranja con la comunidad. Y bueno, también del mismo modo quisimos replicar el trabajo que hacíamos acá también en Neuquén Capital. Hasta que bueno, después surgieron otras posibilidades laborales que incluso me hicieron volver a Zapala en el 2019. Pero los años en Tarjeta Naranja, desde el 2010 hasta el 2019, fueron sin duda de los más destacados en mi experiencia laboral y profesional. Así es, sí, muy bien, Emanuel. Y te fuiste involucrando de lleno en la política, ¿no es cierto? Sí. ¿Recordás? Bueno, sí. A partir del 2014. Yo Claro. tengo esas fechas así como bien fuertes. Desde el 2014 siempre me gustó, me interesó la política. De hecho, también estudié ciencias políticas. Siempre me gustó. Nunca milité, yo no era afiliado a ningún partido hasta el 2014, donde surge las iniciativas de los partidos nuevos, entre ellos el PRO, y en el 2014 me afilio, comienzo a militar con el convencimiento de que necesitábamos un cambio. Y fuiste el referente máximo del partido. Sí. Hablar del PRO, bueno, era hablar de Emanuel Sotelo, ¿no? Así es, 2014, una de las primeras cosas que hacía yo conocía el PRO porque, como te decía, me gustaba la política, estaba en conocimiento de lo que fue la gestión de Mauricio Macri en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, que estaba generando cambios muy grandes y muy profundos, cuando acá no se conocía nada. Yo me acuerdo, 2014 fue el Mundial, y yo repartía unos fictures que me habían mandado de Buenos Aires y yo los repartía como para que conozcan qué era el PRO, y cuando dejaba esos fictures estaba la cara de Mauricio Macri. Entonces era, ¿y este quién es? Claro, porque era Zapala, no lo conocía Mauricio Macri. Después Mauricio Macri en el 2015
hasta vino acá a Zapala, Sí, caminó sí. las calles de Zapala. Recordamos ese momento, claro que sí. Así que fue eso, fue con absoluto convencimiento esa militancia política que para mí era más social que política. Claro. Y se instaló el PRO, y tuvo adhesiones y tuvo adeptos, y Juntos por el Cambio tuvo, que en ese momento era Cambiemos, tuvo su representación, tuvo su militancia para que Mauricio Macri sea presidente en el 2015. Así es. Y bueno, y ese trabajo importante que realizaste a nivel político como referente principal del PRO, tuvo sus frutos, podemos decir, con el triunfo de Macri a nivel país y tu designación al frente del PAMI. Sí, o sea... Eso fue a posterior. Eso fue bastante a posterior. Bastante a posterior. Porque no era, digamos, una cosa no llevaba a la otra. O sea, claro. Mi militancia política no iba por un cargo. No, se entiende perfectamente. Iba por convicción. Sí, ciertamente, cuando hubo el cambio de gobierno, los referentes políticos en ese momento del PRO y del incipiente gobierno de Mauricio Macri sabían que necesitaban gente de confianza, gente que también se había involucrado en política recientemente por convicciones, con valores y principios, e inevitablemente me dijeron, pasanos tu currículum, digamos, porque si necesitamos gente que piense igual que nosotros al frente de los organismos públicos nacionales, seguramente está bueno tenerte en cuenta. Fue así. Presenté mi currículum como corresponde e incluso lo cargué en ese momento a la página web de PAMI, porque me habían dicho, entre algunos de los organismos que seguramente vamos a necesitar funcionarios que funcionen, está PAMI. Lo presenté como cualquier hijo de vecino y me quedé a esperar el llamado si es que se daba. Y se dio casi 4 años después, en el 2019, donde se genera una vacante por jubilación de quien era en ese momento la jefa de agencia de PAMI. Se genera una vacante, se genera la necesidad que no fue cubierta por cuestiones burocráticas inmediatamente, lo que generó un innumerable número de reclamos del afiliado de PAMI, que necesitaba que la estructura de PAMI sea más robustecida por la atención. Y en el 2019 llega mi nombramiento, una resolución en la que yo ingreso a PAMI al frente de la agencia de aquí de Zapala. Así es. Y cumpliste un destacado trabajo, activa participación, cómo te involucrabas en la comunidad, con el club de jubilados. Tenemos presente todo eso, ¿no? Sí. La verdad que fueron 1 año y 8 meses muy fructífero, con el mismo impulso por el cual me involucré en política, el tratar de hacer las cosas bien y de cambiarle la vida a las personas con las cuales de repente nos toca gestionar. En ese momento, en ese año y medio, como vos decís, pudimos establecer conexiones con medios de prensa, poder salir cada 15 días en Radio Nacional contando a los afiliados, no solamente de Zapala, sino de la zona centro, las novedades de PAMI, las mejoras en la atención, ser el nexo entre los prestadores de PAMI y lo que hace a la obra social. En el 2019 viajaron, que después me recordaban, las redes sociales me recordaban hace unos cuantos años ya, que los afiliados pudieron viajar a Mar del Plata, que pudieron hacer cerca de 38 afiliados de PAMI pudieron viajar a Mar del Plata ese año. Como voy a decir, el nexo con el Club 20 de Septiembre, el nexo con el Club de Día Caleuche. Digamos, lo que pude hacer estaba ahí, estaba para la atención al afiliado, para mejorar la atención al afiliado, para gestionar, para incluso muchas veces me ha tocado llamar
a quien tenga que hacer las autorizaciones pertinentes sobre los tratamientos médicos, sobre ortopedia, o sea, poner el esfuerzo en lo que se me había encomendado, que era hacer una buena gestión en PAMI. Por supuesto. Y bueno, y lamentablemente llegó un momento que, por una decisión política, seguramente del nuevo gobierno, Sí. quedaron sin trabajo, lo podemos decir así. Sí. Y bueno, momentos difíciles seguramente para encaminar nuevamente el rumbo, ¿no? Así es que con el cambio de gobierno, todos los empleados de PAMI que habíamos ingresado, independientemente del área o de la función, Sí, sí. o de si realmente éramos ñoquis o trabajábamos, nos despidieron a todos sin causa, plena pandemia, y nos dejaron sin trabajo, Claro. sin poder incluso conseguir trabajo, porque los comercios estaban cerrados. Por supuesto. El La- peor momento, sí. El peor momento, así que bueno, pero fue una decisión política, gubernamental de ese momento, y quienes habíamos ingresado con una gestión quedamos sin trabajo. Nos imaginamos la incertidumbre Sí. ante tremenda situación del país, la pandemia, Ujú. poder encontrar trabajo, ¿no? Sí. La pasaste bravo. ¿sí? Así es, sí, desde muchos trabajos, desde esta cuestión de la clandestinidad, por decirlo, del trabajo no formal, o sea, de tener que hacer trabajo desde la informalidad, Claro. porque, por esto que yo te comentaba, porque las empresas no tomaban gente No, nueva. no. Es más, tenían a sus empleados en la casa. Así que, nada, eso, buscar el trabajo que se podía hacer hasta ese momento, que por ahí tenía que ver con los deliveries, con la compra y venta, pero siempre desde la informalidad. Y tengo que decir que en ese tiempo... Pero trabajando con dignidad y Sí. tratando de sobrevivir, entre comillas. Sí, ¿no? sí. Yo cuando hablo de la clandestinidad no hablo desde lo ilegal, sino que desde la informalidad. Claro, se entiende parece. perfectamente. Desde ese trabajo informal que lo tuvieron que hacer muchos argentinos y muchos zapalinos, porque Claro. yo en ese tiempo me encontraba con mucha gente que estaba haciendo lo mismo que yo. Y esa gente que incluso algunos quedaron vendiendo a través de las redes sociales, porque era lo que te quedaba. Era Así es. vender desde las redes sociales, porque la gente se volcó a las redes sociales. Y te digo que en ese tiempo, un poco haciendo pie a lo que nos convoca, Claro, porque por tengo ver la agendado preguntarte, a lo mejor pegamos un saltito Sí. en el tiempo, ¿no? ¿En qué momento de tu vida lo pensaste, lo meditaste y te decidiste involucrarte precisamente en la religión, ¿no? Bien, yo soy de religión y de tradición católica desde la cuna. De la enseñanza católica, de acompañar a mi abuela, a todas sus actividades de iglesia, a mis padres. Que Allá en el Chaco. Allá en el Chaco, de la catequesis familiar. Y el norte tiene mucha tradición religiosa católica, ¿no? Mucha fe en la Virgen, mucha celebración de los santos. Claro. Hay mucho, está muy arraigado la fe Sí, en el norte, sí. ¿no? Chaco, Corrientes, Formosa. Así que, nada, desde la cuna. Sí había dejado, de hecho yo tengo estudios religiosos en la Iglesia Católica Romana, como sacerdote, de estar en un seminario, lo que me dio mucha formación filosófica. Te estoy hablando de año 2006 hasta el 2010. Mirá vos. ¿Sí? 4 años de estudios filosóficos, religiosos, doctrina social de la Iglesia. Todo eso que para mí no era, digamos, no era extraño porque, como te decía, de Sí, tradición sí, sí. católica. Después con el tiempo... ¿Y dónde lo llevaste a cabo? En una congregación religiosa, Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. Mirá vos. Y es una congregación de misioneros
es una congregación que está en todo el mundo, así que también me entusiasmaba este carisma misionero, ¿no? De poder llevar la palabra de Dios. Es porque seguramente tenés un espíritu solidario, ¿no? De ayudar al prójimo. Sí. Gracias a Dios, gracias a la educación de mis padres, de mi familia, claro. Está muy arraigado también eso, y del principio cristiano. No, sí, se entiende. Principio cristiano. La particularidad de que yo, incluso después de tener estudios fuertes, religiosos, de estar camino al sacerdocio, en el 2010 me salgo de esos ambientes religiosos y dejo de practicar, porque también hubo una cuestión disruptiva en mi vida, que es el aceptarme en mi orientación sexual, lo cual no se condecía en ese momento, o no coincidía con las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica Romana, donde la diversidad sexual no es aceptada. El amar de forma diversa no es aceptada del todo. Entonces, eso hizo que yo me alejara de la fe. Claro. De la práctica, no tanto de la fe, sino de la práctica de la religión. Así es. La fe, seguí creyendo en Dios, seguí teniendo mi devoción mariana, mi devoción a los santos, pero la práctica religiosa ya no se daba. La crisis personal, laboral, familiar y social del 2020 me acercaron nuevamente a esa faceta de mi vida. Sí. Porque también, como le pasó a muchos profetas bíblicos, como es el caso de Job, en los lugares o en el momento de dificultad de la vida, es donde muchas veces no nos queda otra que clamar a Dios. Tienes razón, así es. E incluso en esa histórica pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Claro. Todo un proceso espiritual en la que cuando lo material, lo humano y lo temporal no nos da señales o no nos da respuesta, volvemos a acudir a Dios. Y ese 2020 me llevó de nuevo a la casa de Dios. Emanuel, se entiende perfectamente, y lo haces de tan buena manera, todo lo que expresas, el sentimiento, ¿no es cierto?, que llevas adentro. Sí. Clarísimo en los conceptos. Iglesia Episcopal Anglicana. Te ordenaste en esa iglesia. Así es. ¿Qué me pasó? Era el resurgir de la fe en el 2020 hizo que también resurgiera la necesidad de practicar mi fe. Claro. De acercarme a los sacramentos que tanto bien nos hace a los cristianos, porque es el acercarnos a los sacramentos, es la transmisión de la gracia que Dios hace en nuestra vida, y esa gracia que viene a transformar nuestra vida. Esto es fe, Dani, es pura fe. El querer tener esa gracia que quienes creemos en la religión cristiana católica, creemos que esa gracia viene a través de los sacramentos, y esa gracia es la que nos da fortaleza para ser buenos cristianos y mejorar todos los días, aunque caigamos, aunque tropecemos, aunque cometamos errores. Con la ayuda de Dios, que es la gracia, es que nosotros podemos levantarnos y pelear por ser cada día mejores. Por supuesto. Pero estaba mi orientación sexual, estaba mi nueva vida, la vida de aceptación, mi vida de aceptación interna, y de decir,
che, pero yo quiero practicar, quiero la gracia, quiero el sacramento, quiero volver a la casa del Padre. Hago esa analogía con el hijo pródigo, ¿no? El volver a la casa del Padre y ser recibido, y como es recibido el hijo pródigo, y matan al mejor cordero, y se arma una fiesta en la casa del Padre por ese hijo pródigo que vuelve. Y yo decía, ¿y a dónde? ¿Y a dónde podré ser recibido? Con mi orientación sexual, ¿no? Y con mi vida, con mi forma de amar en la diversidad. Y en la Iglesia Episcopal Anglicana encontré ese lugar. Qué bien, qué palabras sinceras las tuyas, Emanuel. La verdad que impacta, y porque no emociona también esa búsqueda, ¿no es cierto?, hasta encontrar el lugar preciso, ¿no? Así es. Comencé a hacer mis averiguaciones, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es una iglesia que tiene la pastoral de la diversidad, que bendice las uniones homosexuales? Pero además, porque y me vas a ver de repente con mi suéter, el cual amo, que tiene que ver con la distinción de la comunidad LGBTI en la diversidad, sino que también encontré que esta iglesia, con el espíritu anglicano, que es el espíritu de reformarse, ¿sí?, frente a las realidades sociales modernas, contemporáneas y actuales, ¿no? De decir, la iglesia cristiana, esta en particular, ¿está a la altura de la historia, de la circunstancia? Claro. Y cuando la diversidad sexual gana derechos a partir de la ley de identidad de género, a partir del matrimonio igualitario, a partir de la ley de educación sexual integral, a partir de todos estos derechos que la comunidad LGBTQ+ comienza a ganar en la sociedad argentina, es decir, ¿y las comunidades cristianas? ¿Estamos a la altura de las circunstancias de abrir nuestras puertas como nos enseñó Jesucristo y de recibirlos en la plenitud de sus derechos? Interesante planteamiento, ¿no? Lo mismo me pasa con la cuestión de paridad de género, porque en nuestra iglesia tenemos la particularidad de que las mujeres tienen el mismo estatus en cuanto al sacerdocio y al obispado, en el que ellas también pueden ser sacerdotisas, pueden ser diaconisas, también están en el altar celebrando con la comunidad en el mismo estatus que los hombres. Qué interesante. Es un tema que hoy en día está en debate, precisamente. Exactamente, Dani. Ayer el Papa Francisco, en la Iglesia Católica Romana, inauguró el sínodo, en el cual los obispos comienzan a debatir la función de la mujer en la Iglesia Católica Romana, la bendición de las uniones en la diversidad. Digamos, hay cuestiones que el celibato obligatorio en los ministros de la Iglesia Católica Romana, comienza a debatirse algo que la Iglesia Anglicana, la iglesia que se funda en la Inglaterra del 1500, ya se vino debatiendo hace mucho tiempo. Claro. Con respecto al rol de la mujer, con respecto a que el celibato no es obligatorio, al igual que las iglesias orientales. La iglesia cristiana católica oriental ya tiene también incorporado esas reformas. La Iglesia Católica Romana lo comienza a hacer ahora. En el caso de la Iglesia Episcopal Anglicana, de la que soy parte, mantiene la sucesión apostólica también, la tradición apostólica, las enseñanzas
de los primeros cristianos y se funda también en las Sagradas Escrituras. Pero siempre, y esa es la diferencia con la Iglesia Católica romana, es siempre a la luz de la razón. No tanto de la doctrina, digamos, la doctrina papal, sino que el uso de la razón. Y en este uso de la razón es el de hacerse esas preguntas que nos hacíamos recién. Claro. Nuestras comunidades cristianas ¿están a la altura de las circunstancias de las sociedades actuales? Claro, qué tema, ¿no? Emanuel, y fuiste ordenado diácono. De esto, bueno, vos tenés la fecha precisa, ¿no? Pasa tan rápido el tiempo. Sí. Me imagino que un momento inolvidable y trascendente en tu vida. Sí, bueno, yo a partir de los estudios que ya tenía con respecto a los estudios filosóficos, teológicos y litúrgicos, doctrinales y demás en cuanto a la fe cristiana, se me es tenido en cuenta eso en la Iglesia Episcopal Anglicana y comienzo los estudios teológicos un poco más avanzados para poder concretar finalmente la ordenación. La ordenación es como se le dice, como la imposición de un Estado como ministro de la Iglesia. Entonces, el 9 de julio de este año yo soy admitido para ser ordenado diácono. Diácono de la Iglesia, que es un estado que incluso es bíblico. El diácono en los primeros apóstoles era aquel que asistía en el altar a los sacerdotes. Y además con la tradición de la Iglesia de que el diácono es el que sirve a la comunidad también, acercando alguno de estos sacramentos: el bautismo, la bendición de los matrimonios, el responso en la celebración de los funerales, la bendición de casas, la bendición de las personas. Qué bien, Este es un poco el rol del diácono. Por supuesto. Y la celebración de la palabra. El no solamente leer la palabra, sino que reflexionarla y hacer una prédica de la palabra también. La visita de los enfermos. Eso es un poco la tarea que desde julio, como diácono, me he estado llevando adelante, acompañando a comunidades aquí en Neuquén. Nuestra iglesia comenzó con sus comunidades en Cenillosa, en Plotier. Hay una comunidad que se está formando aquí en Zapala, de nuestra Iglesia Episcopal Anglicana. Hay comunidades en Buenos Aires también, asistido por un sacerdote de nuestra iglesia. Y este tiempo he podido acompañar las comunidades en Cenillosa, la comunidad en Plotier, aquí visitando enfermos, haciendo bendición de casas, de comercios, para aquellos que lo solicitan, porque eso es lo que tiene. Yo soy un ministro de la iglesia, pero un servidor de la comunidad. Claro. Entonces, yo estoy a disposición para aquel que quiere ser acompañado desde la espiritualidad y quiere ser asistido desde los oficios religiosos que yo puedo ofrecer como diácono. Se entiende perfectamente. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Mencionaste a varias localidades cercanas a Zapala, pero ¿la iglesia tiene una sede central, podemos decir regional? No, estamos es una comunidad religiosa incipiente. O sea, estamos en formación, estamos en misión, por decirlo más correctamente. Nosotros, Argentina es una misión de la cual depende de nuestros obispos y ministros pastores de Chile. Es lo más cercano, donde hay comunidades también más conformadas, hay comunidades más numerosas, ya sea lo más cercano acá que tenemos es Concepción, también hay comunidades en Santiago de Chile, más de una comunidad, en el norte de Chile también, y se extiende en Latinoamérica, Colombia, Perú, Cuba, Venezuela,
Brasil, lugares donde las comunidades de la Iglesia Episcopal Anglicana está presente. Claro. Emanuel, mencionaste Chile. Sí. Y bueno, y a ese punto quería llegar, ya en la parte final de la entrevista, han ido pasando los minutos, porque hay una muy grata noticia para comentar a la comunidad relacionado precisamente a tu trabajo en la iglesia, ¿no? Así es, ayer formalmente... Hace pocas horas. Sí, hace pocas horas formalmente fui admitido para recibir la orden del sacerdocio. Qué bien, qué bien. Sacerdote para siempre. Lo que, digamos, para mí es un don divino, inmerecido. Siempre digo que la vocación tiene esa cuestión de que no todos son llamados al servicio sacerdotal, porque si no seríamos todos sacerdotes. Por lo tanto hay un don, hay un regalo, hay una gracia particular que Dios hace a aquellos que llama al sacerdocio. Y que permanezca en uno es profundamente más sobrenatural. ¿A qué voy? Como yo te contaba, y que qué lindo que vos me hayas consultado de cómo ha sido mi vida en estos años, yo podría estar dedicándome a otra cosa. Digo, porque ya pasé por la etapa de vocacional, pasé por la etapa, digamos, de estudio, lo dejé, pasé por otra etapa en la que nada tenía que ver con, digamos, la práctica religiosa, y sin embargo, volvió. 13 años después, claro, este llamado de Dios se renueva al sacerdocio. Así que para mí es algo maravilloso, profundamente agradecido a Dios. Será el 14 de octubre en Chile, que es, como te decía, es donde están las comunidades más numerosas de nuestra iglesia. Así que allí estaré viajando con mi madre, que me acompañará para vivir ese momento y volver a Zapala el lunes 16, ya transformado en sacerdote. Lo que para mí significa una responsabilidad también, porque es venir a seguir con la vocación, con la comunidad en Zapala, con la conformación de la comunidad, con la celebración, con las celebraciones de la Eucaristía, con la visita casa por casa. Nosotros queremos, las personas que me están acompañando en la conformación de la comunidad de la Iglesia Episcopal Anglicana en Zapala, tenemos la intención de formar nuestra comunidad en una zona periférica, que es zona norte, que es donde actualmente yo estoy viviendo junto con mi familia, y ahí pudimos conseguir un espacio que queremos hacer un galpón comunitario, y en este galpón comunitario poder recibir a niños, niñas y jóvenes que necesiten el acompañamiento comunitario, ya sea desde un merendero. Queremos armar un merendero en el que podamos asistir a las personas que necesiten alimentación, ropero comunitario, actividades comunitarias con los barrios de las zonas más periféricas de Zapala. Desde el principio cristiano de amor al prójimo y de acciones de profunda caridad. Así es, Emanuel. Agradecerte nuevamente por la confianza y felicitarte, porque sabemos, quienes te conocemos, que vas a realizar un excelente trabajo en la iglesia, a nivel comunidad, a nivel regional. Y bueno, gracias. Lo mejor en este viaje a Santiago de Chile, ¿no? Así es. Y como medio de prensa a disposición de la iglesia para dar a conocer el trabajo que realiza. Así es, muchas gracias Dani por este espacio, y obviamente invitar a toda la comunidad de Zapala que con este conocimiento de la iglesia, decirles de que nosotros los recibimos a todos son incluidos sin tener, digamos, acepciones. Estamos para
para las personas que quieran, sin tener en cuenta la orientación sexual, como decía, sin tener en cuenta el género, sin tener en cuenta, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar. Los recibimos, las uniones civiles, los recibimos. Es una iglesia abierta y que da la bienvenida a todos.